anoche falleció el vicesargento Óscar Jiménez, quien resultó herido luego de caer de una altura de aproximadamente 20 metros cuando se encontraba realizando tareas de mantenimiento de un mástil en el comando del ejército. Sus familiares se encuentran absolutamente dañados por esta situación y pidieron explicaciones a las autoridades castrenses. Ya había sufrido la amputación de una pierna, sobre la cual cayó la enorme polea cuando el vicesargento Óscar Jiménez fue trasladado desde el Hospital del Trauma al Hospital Militar. Allí se encontraba en observación permanente y fue sometido a procedimientos para reducir la presión que ejercía el cerebro por la inflamación sobre la caja del cráneo. Sin embargo, anoche sufrió una sucesión de paros cardiovasculares hasta que los procedimientos de reanimación ya no resultaron efectivos. Él hizo una falla multisistémica y hizo aproximadamente a partir de las 21 por ahí empezó a hacer su paro respiratorio, reanimaron, sacaron. Y una segunda vez, en esa hora más o menos hizo 2 veces, ¿verdad? Y a las 22 horas se produjo el deceso. Desde el punto de vista médico, por las múltiples fracturas sufridas por el militar en extremidades y en la cabeza, debía pasar al menos las primeras 72 horas tras el accidente para aumentar sus probabilidades de vida. Para nosotros era esa hora crucial, si ese pasaba ahí nosotros tenemos mucha esperanza, ¿verdad? Si ese no alcanzaba, así como estábamos diciendo, que la primera 48-72 horas era la hora crítica. Desde el comando del ejército informaron que no era la primera vez que usaban una grúa para hacer trabajos con el mástil y consideraban que era la forma más segura que tenían para hacerlo. El mayor Diego Torres, jefe de comunicación de la institución, reconoció que la grúa pertenece a las Fuerzas Armadas y que la unidad responsable de su manejo es el Regimiento de Caballería número 4. La investigación del hecho está a cargo del coronel de Justicia Militar Emiliano Rojas, para conocer por qué se soltó un cabo de acero que puede soportar un peso de hasta 20.000 kilos. La familia del fallecido recibirá la asistencia e indemnización correspondiente, ya que su muerte se produjo en cumplimiento del deber. No obstante, también aguarda la explicación oficial sobre lo sucedido.